Locutor, redactor, presentador, director, Iñaki Gabilondo es un camaleón del periodismo. Con solo 21 años inició su andadura por estos lares y con 27 logró ser el director de Radio San Sebastián, de la cadena SER. Esta emisora se convertiría en el medio de su vida, pues ahí se desarrolló como profesional. No obstante, y como buen camaleón, también le hemos podido ver fuera de la radio y actualmente conduce en televisión cuando ya no esté, el programa de Cero de Movistar Plus. Ahora, con el mismo canal se embarca en La Vista Atrás, un programa homenaje al pasado, a todo lo que hemos cambiado desde entonces. ¿Tanto lo habremos hecho? Pues será el propio periodista quien responda a esta pregunta. Bueno, Iñaki, estamos aquí en la presentación de La Vista Atrás y ¿qué es lo que vamos a ver en este nuevo programa? Bueno, son 3 capítulos que están construidos al hilo del aniversario de la Constitución, pero que como este no es un canal informativo ni es un canal político, pues no se desarrolla glosando las virtudes de la Constitución a través de entrevistas con políticos y cosas así, sino se trata de ver el viaje que ha hecho este país colocando el termómetro en la gente, en la calle, en la sociedad, en la familia, en las cosas, ¿no?, donde se ha producido un gran cambio. Este país ha hecho un cambio muy grande, ¿no? Y se puede medir en una familia. Tú vas a una familia y ves ahí como el padre a lo mejor era campesino, como la hija luego se fue a la universidad laboral y luego el hijo se van viendo así estos viajes, ¿no? Entonces son distintas conversaciones en las cuales pues, nos encontramos a 4 mujeres hablando de sus experiencias en torno a la evolución de la mujer, no interpretada como una conversación política, sino contando su visión desde su propia raíz, de su propia familia, de su propia casa. O una comida que hemos organizado con 6 personas, que bueno, es todo un capítulo, es una comida de 6 personas, con las cámaras siguiendo la comida, en la que están pues Sacristán y Ferran Adrià y pues Perico Delgado o Carmen Machi, hablando también de lo mismo, de cómo era su casa, cómo era su vida, cómo han ido evolucionando, cómo han ido viendo los cambios que han producido en este país, conversando un poco en encuentros como de generaciones, ¿no? Y luego vamos viendo algunos de los hitos importantes que se han producido en este país, pero contados también desde la experiencia personal. El caso, por ejemplo, de la legalización del matrimonio homosexual, que es un gran evento sociológico y político, etcétera, pero es una conversación con Fernando Grande Marlaska, que nos cuenta con toda sinceridad y de una manera muy emocionante pues todo su viaje hacia la libertad y cosas de este estilo, ¿no? Es así, es una reunión en la que en el último capítulo sí nos enfrentamos ya con los retos de cara al siglo en el que estamos viviendo, con un cambio tan enorme. Y ahí chequeamos 2 problemas grandes, aparte del enorme problema territorial, no entramos en las grandes cuestiones políticas, los 2 grandes debates de fondo que van a determinar el futuro de este país son la educación y el trabajo, el paro entre los jóvenes. Son 3 capítulos, aunque hoy vamos a ver una especie de collage de 50 minutos, una modo de tráiler, en el que se van a ir viendo un poco de las cosas que tienen pues, de estos 3 capítulos. Un mix de los capítulos. Has comentado justo lo del ministro Grande Marlaska, el colectivo LGTBI o la mujer, que realmente son temas, llevamos 40 años desde la transición, pero son 2 realidades que parece que están viviendo ahora su despertar, o eso es por lo menos lo que podemos percibir nosotros ahora. Pero bueno, ¿tu visión cuál es? Bueno, no, son cosas que con motivo de la llegada de la posibilidad que brinda la llegada de la libertad, hombre, impulsa todas estas cosas. Evidentemente, desde hacía mucho tiempo se venían ya produciendo movimientos en esta dirección, estaba la sociedad moviéndose, las mujeres había muchas y muy meritorias su tarea, abriendo camino, pero eran piezas sueltas en un mar, ¿no? Y había mucha gente también de los colectivos homosexuales que estaban librando batallas, pero viviendo en secreto, en la clandestinidad. Pues son fenómenos que la libertad los saca a flote y las saca a la luz. Y el movimiento de la mujer en favor de sus derechos es un fenómeno universal. No se produce solo en España, pero en España se vive con enorme intensidad, hasta yo no tengo ninguna duda de que en este momento es el colectivo más movilizado de nuestra sociedad, es el elemento más motor de nuestra sociedad, claramente, ¿no? La Constitución y la transición española, pues a ver, son un hito en la historia de este país. ¿Cómo se vivieron esos años de transición, de cambios? Que fue un cambio enorme. Ahora no somos conscientes, pero en aquel momento se tuvo que vivir. Bueno, sí, sería interesante que la gente joven, por lo menos, pensar lo que piensas tú, que fue un cambio muy grande, fue colosal, ¿no? En el segundo capítulo se cuenta, de una película, José Sacristán, en una película dice a la gente, hacía un programa de radio y dice, pero a partir de ahora tienes que enfrentarte con tu libertad, pero tú no querías ser esto, pues tú no querías irte a vivir con Pepito, pues vete, pero tú no querías ser. El encuentro con la libertad fue explosivo,
encuentro de la libertad fue explosivo. Hay que entenderlo a partir de lo que era antes, que es vivir en una sociedad en la que no podías leer los libros que querías, o amar a quien quisieras amar, o pensar lo que quisieras pensar, o reunirte con quien quisieras reunir. De pronto, pues claro, se produjo una especie de enorme estallido y se hicieron cosas, pues en cierto sentido, prodigiosas. Ahora se mira hacia atrás y se le ven los desaciertos, pero es muy injusto mirar sin respeto aquello, porque tuvo un mérito enorme. Era una sociedad que no sabía nada, hacía lo que pudo, hizo lo que pudo hacer. Pero ya no fue a escala política, solo a escala individual, o sea, cada persona tuvo que vérselas, ¿no? Y cada familia, Sí, fue un momento realmente muy importante. Es interesante que la sociedad lo reconozca, lo valore, porque si lo reconoce y lo valora, le va a dar bastante más confianza en sí mismo. O sea, yo que vi aquello, tengo más confianza en este país que la gente más joven. ¿Y por qué? Porque he visto hacer milagros. O sea, sé que se puede, ¿no? Ahora mismo no se sabe cómo, pero yo creo que se puede, porque si se tiene voluntad se puede. Es lo que aprendimos entonces, ¿no? Entonces ahora, cuando la sociedad mira hacia atrás, puede mirar con todo el espíritu crítico que le parezca, pero debería extraer de ahí por lo menos una conclusión. Este país, que tiene tantos defectos, ha hecho algunos milagros de unirse para salir de situaciones aparentemente imposibles que llamaron la atención del mundo entero. Y a mí eso me parece que lo podríamos recordar, ¿no? A mí me parece que nos podría dar un poquito de moral, ¿no? Sí. Yo tenía un profesor de Derecho que siempre nos decía: el modelo de la transición española se estudia en otros países como un modelo ejemplar. Claro, y por eso ahora cuando en la política, por ejemplo, se discute y empieza a tomarse a broma aquello, como si fuera una reunión de 4 que en una mesa camilla pues se hicieron un apaño, en fin, pues se comete una gran injusticia. Pero además que se comete una injusticia, porque no es verdad, se hace un flaco favor a la propia confianza en este país. O sea, no. El mundo entero miraba con asombro. No se había salido nunca de una dictadura a una democracia sin un conflicto. Claro, se tuvieron que hacer apaños, pues claro, y no se hizo una maniobra muy perfecta, pero tuvo mucho mérito. Y como digo, y desencadenó cambios grandes en la sociedad, no solamente en la política, porque la gente más joven se cree que una dictadura es pues como esto, pero sin partidos políticos. No es eso, ni muchísimo menos. No, es no poder hacer cosas que luego sí puedes hacer, es vivir pues en la humillación de tener una libertad completamente yugulada, ¿no? Ya digo, bastaría que cualquiera de vosotros se imaginara ahora que puede ser eso, ¿no? No poder leer este libro, o ver esta película, o estar con esta persona, o decir lo que creo, lo que pienso, lo que soy, ¿no? Es muy, muy difícil imaginar, ¿no? Por eso tuvo mérito aquel viaje y conviene que se tenga en cuenta. Y estos 3 programas pues quieren hacer una especie de valoración de estos años vividos y también anteriores. El viaje de estas generaciones desde una sociedad en la que seguro que vuestros abuelos eran de un pueblo, o a lo mejor no habían ido al colegio, poco, o no tenían un cuarto de baño. Todo este viaje que ha hecho estas sociedades, fueron a emigrar. Este viaje de esta sociedad es interesante observarlo, y nos pareció interesante observarlo con una aproximación sin pretensiones, pero no con políticos ni con grandes analistas, ¿no? Sino, bueno, el programa comienza conmigo en una casa de un pueblo de León, por ejemplo, hablando con una familia, ¿no? Respecto a la Constitución también, yo lo siento ir un poco más por el tema político. Hay voces que surgen de que hay que reformar la Constitución, de que hay artículos que han quedado obsoletos. ¿Habría que reformar la Constitución? Claro que habría que reformar la Constitución, pero lo que pasa es que la reforma de la Constitución no produce el milagro. O sea, si mañana te encuentras tú encima de la mesa una Constitución renovada, con esos artículos que dices que han quedado anticuados, actualizados, no serviría de nada. Lo que sirve es el acuerdo que se plasma en un cambio en la Constitución. O sea, si los grupos políticos y la sociedad reconstruyera su pacto, hiciera un nuevo pacto, releyera la realidad actual, esa decisión conjunta que tomaran se plasmaría en la Constitución, introduciendo los cambios necesarios. Por tanto, no se trata de ver que tenemos que renovar la Constitución, tenemos que construir un acuerdo que nos lleve a esta reforma de la Constitución, porque hay que reformar un montón de cosas que es evidente que han quedado anticuadas. Pero para eso se tienen que poner de acuerdo los partidos, porque si no se ponen de acuerdo no se van a reformar. La Constitución se puede reformar, pero hay una previsión, una exigencia de mayoría más muy cualificada, sin la cual no se puede. Con lo cual, lo primero que hay que hacer es, ¿queréis reformar la Constitución? Pues sabed que eso solo se puede hacer si se ponen de acuerdo los partidos políticos. Es que nosotros no nos podemos poner de acuerdo, entonces
Entonces no se puede. No se puede. Hay un punto que yo creo que es de los más convulsos, que es el estado de las autonomías, que a ver, yo entiendo que en su momento se hizo porque era necesario, era la solución que vieron en su momento, pero ahora, ¿qué pasa con las autonomías? Bueno, es la solución que habrá que darle ahora. Es decir, tú estás contando que entonces había un problema y se buscó una solución. Bueno, ahora yo respondo, digo, ahora hay un problema, pues que se busque una solución. Entonces, tenemos los que participamos en la construcción de aquella solución, ¿somos los que tenemos que decir cuál es la solución ahora? No, ahora son los que están ahora los que tienen que encontrar la solución. Había un problema territorial y lo sigue habiendo. El problema territorial que había se encauzó de aquella manera. Bueno, eso ha dado un papel y ahora se demuestra que queda pues más o menos insuficiente, imperfecto o tal, que habrá que ajustarlo. Bueno, pues yo estoy muy contento de ver, en primera fila de butaca me siento, asistir al espectáculo, a ver cómo lo hace, pues hacerlo. Yo no tengo ningún inconveniente, estoy deseando que se haga. Pero me sorprende que la gente más joven le pida a las personas más mayores que le den respuesta a eso, si no, como si nosotros lo hubiéramos dicho en el 75 a nuestros padres, oye, por favor, que tenemos un lío aquí territorial, decirnos cómo se hace. Pues no sé. Entonces no. Efectivamente hay que hacer una relectura del tema. El problema territorial es evidentemente un problema muy importante y hay que afrontarlo. Pues bueno, que se afronte. ¿Qué quiere decir que se afronte? Que se afronte. Que se afronte, que se pongan las fuerzas políticas y que no pierdan tiempo en lamentarse de lo que se pudo haber hecho, de lo que se dejó de hacer. ¿No? Que se afronte y se decida lo que se tenga que decidir. Uno de los artífices, o por lo menos esto es desde mi punto de vista, pero bueno, es Adolfo Suárez. Y cuando murió fue muy comentado el hecho de que en vida no se le dio a lo mejor el homenaje o la importancia que quizás se le dio cuando murió. Bueno, eso suele pasar siempre, ¿no? No, sí se le dio mucha importancia, lo que pasa es que efectivamente él fue un hombre que hizo un trabajo muy importante, en un momento determinado pues lo dejó, inició otra aventura que no funcionó, entonces finalmente salió y falló, pues bueno. Él fue un presidente muy criticado. O sea, en su momento la oposición le trató con extraordinaria dureza. Con perspectiva histórica, pues todo el mundo ha entendido la importancia. Pero eso pasa muchas veces. Desde una cierta distancia ver las cosas con más claridad. No, Adolfo Suárez en su momento fue también considerado un hombre absolutamente clave, ¿no? Lo que pasa es que a medida que fue pasando el tiempo, luego también, como tuvo la enfermedad que tuvo, no le permitió degenerar su imagen política. Fíjate qué curioso, mientras se estaba deteriorando de tal manera su propia persona, sin embargo, no se estaba deteriorando su persona, que no sabemos qué tipo de cosas hubiera hecho. A lo mejor hubiera hecho muchas tonterías, hubiera lapidado su legado, ¿no? Y quedó ahí colocado en ese lugar un tanto mitológico, al cual todos nos dirigimos con respeto. Yo tuve con él mucha relación, le apreciaba bastante, muchísimo. Yo fui director de informativos de la tele cuando él era presidente del gobierno, o sea que tenía era un tipo estupendo. Pero como digo, es así, a medida que fue pasando el tiempo se ha ido agigantando su figura. A medida también que la gente de aquella generación, desengañados o no, desilusionados o no, pues le damos mucha importancia a lo que se hizo. Y entonces, al darle importancia, aunque somos los primeros en conocer todo lo que se hizo mal, pero pensamos que hay que reconocer que tuvo mucha importancia y mucho mérito. Entonces se le da mucho mérito a él como a todos los que participaron, ¿no? Bueno, el puedo prometer y prometo, yo creo que es una de las frases que pasará a la historia y de verdad, no sé, es que a mí es una figura que me despierta muchísimo interés. Ahora, cambiando así un poco de tercio, ya pasamos más a lo llano, que estabas comentando antes. El año pasado hubo un hombre que tiene 80 años, se llama Emilio Ortega, y escribió un libro que se llama El mundo visto a los 80. El mundo visto a los 80. Además, fue un hito, fue muy curioso porque no vendió ni un solo libro. Y es verdad, unos chicos colgaron en la red, oye, me he leído este libro y he sido el único lector, y contó la historia y se convirtió en superventas, Emilio. Y bueno, tuve el placer de entrevistarle y me decía que él veía que habíamos cambiado muchísimo y muchísimas cosas, y que la mujer y la sociedad eran sus reflexiones. Entonces me gustaría saber las reflexiones de Iñaki Gabilondo con El mundo visto por Iñaki Gabilondo ahora. Muy cerca de los 80. Bueno, pues lo mismo, la misma historia, es natural. O sea, cuando uno tiene más longitud de mirada, pues tiene una capacidad de valorar cosas que es imposible que la tenga el que tiene un tramo más corto de recorrido. Pues yo creo eso, se ha hecho un viaje muy importante, se ha hecho una transformación extraordinariamente importante. El hecho de que queden muchas cosas por hacer, que es cierto, no quiere decir que no sea muy importante lo que se ha hecho. En el caso de la mujer, por ejemplo, en el caso de la mujer, yo soy absolutamente cómplice de la lucha de las mujeres por avanzar en sus derechos. ¿Y quedan cosas por hacer? Claro, muchísimas.
Pero me parece interesante que se sepa todo lo que se ha hecho. Es decir, que sus padres, sus abuelos han hecho un trabajo de muchísimo mérito. Cuando yo me casé, no mi tatarabuela, cuando yo me casé, mi mujer no podía sacarse el pasaporte sin mi permiso. Mi mujer no podía poner una tienda sin mi permiso. Es decir, este viaje que se ha hecho ha sido muy importante. Y las madres, las mujeres más mayores han hecho un trabajo muy grande. La gente lo tiene que saber, o sea, tiene que seguir luchando. Pero tiene que saber que se ha luchado mucho antes, ¿no? Ese es el juego, que cuando tienes muchos años te permite ver esa distancia. Hay gente que solo mira para atrás, ¿no? Entonces no quiere ver, pues y dice, las mujeres, ¿ya qué más quieren? Ya lo tiene todo logrado. No. Hay que ser cómplice de su aventura porque hay muchas cosas que las mujeres tienen que ganar. Pero hay que decirles también a las mujeres que tienen que ganar, no le quitéis importancia a lo que se ha hecho antes, no le quitéis importancia. Porque además tenéis mucho que aprender de eso, y os dará mucha moral ver cuántas cosas se han hecho en circunstancias muy difíciles, ¿no? Y además le haréis un cierto honor a vuestros padres. En cierto sentido, este programa es un pequeño homenaje a los padres, en cierto sentido. Sale muy a menudo, brindamos por los padres y por los abuelos, sí. Pues con esta última reflexión nos quedamos. Muchísimas gracias, Iñaki, y muchísima suerte con el programa. Gracias, María. Hasta la próxima.